Hola, madrastra. Ya sabes que aquí hablamos sin tapujos de hijastros, ex, discusiones de pareja, de resentimiento, de burnout. ¿Qué te parecería estar en un lugar donde no solo hablamos de esto, sino que lo transformamos? Es lo que hacemos en el programa Ser Madrastra, un espacio para madrastras que están cansadas de consejos vacíos, victimismo y discusiones que no llevan a nada. En Ser Madrastra tendrás acceso a los recursos que aplicamos en nuestro día a día, con ejemplos prácticos y estrategias concretas, rodeada de un grupo de mujeres que te entienden y que están tan decididas como tú a tomar las riendas de su vida. Y por supuesto con nuestro feedback en todo momento, cuando salte el conflicto, cuando te entra la duda, cuando la ex manda ese email, ahí estamos nosotras. La madrastridad puede hacer que la seguridad en ti misma se tambalee y dejes de reconocerte. Que mientras tienes claro tu rumbo en muchos aspectos, en este te sientas perdida. Que aunque aparentemente todo esté bien, no consigas sentirte parte de la familia. Trabajando con nosotras, las mujeres transforman su madrastridad de manera profunda y duradera. Aquellas que dejaban de dormir 2 días antes de cada visita de sus hijastros llegan al fin de semana con tranquilidad. Los mails explosivos de la madre ya no tienen la capacidad de estropear su día. Las discusiones en bucle con su pareja dan paso a una sensación de equipo. Antes la madrastridad consumía toda su energía y ahora están enfocadas en sus proyectos y en vivir en familia como ellas quieren. Si estás preparada para transformar tu madrastridad, entra en sermadrastra.com y pide tu entrevista de valoración gratuita. Como acompañamos cada caso de manera muy cercana, las plazas del programa Ser Madrastra son limitadas. Si escuchando este capítulo piensas que ya no quieres sentirte así, este es tu siguiente paso. Reserva ya tu valoración en sermadrastra.com y asegura tu plaza. Buenos días, madrastras. Hoy traemos un tema especial y además viene de la mano de una profesional con la que ya venimos hablando desde hace tiempo y que nos ha abierto la posibilidad de hablar de un tema del que casi nadie quiere hablar, que es la interferencia parental o la alienación parental. Ahora hablaremos también de por qué un concepto o el otro. Muchísimas familias os habéis acercado hablando de esta situación, observando que vuestros niños o vuestras niñas están sufriendo abuso psicológico por parte de uno de sus progenitores y cómo esto está dañando vuestro vínculo, vuestra tranquilidad en casa. Pues aquí está con nosotras Arantxa Coca para hablar de cómo identificar, cómo actuar y cómo encontrar tranquilidad cuando estamos en una situación de interferencia parental o de alienación parental. Somos Aina, Berta y hoy Arantxa Coca con nosotras y esto es Ser Madrastra. Buenos días, Arantxa. Ah, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis? Muy bien. Queríamos Guau. hacer una pequeña presentación tuya Mm. para quien aún no sepa quién eres, porque es importante que se enteren y que tomen nota. Arantxa Coca es psicóloga y psicopedagoga y está especializada en ansiedad y familia. Ha escrito varios libros sobre el cuidado de la pareja y hoy está aquí con nosotras porque además también ha escrito un libro sobre la interferencia parental titulado Hijos alienados, cómo actuar cuando tu hijo ha sido manipulado. Arantxa es una de las pocas psicólogas que trabaja en terapia de revinculación cuando los vínculos han sido dañados a causa de este tipo de maltrato psicológico y hoy está aquí para hablarnos de esta iniciativa y de cómo podemos actuar las familias ante esta situación. ¿Es correcto, Arantxa? Todo correcto. Muchas gracias. Gracias por vuestra invitación. Gracias por ser sensible a estos temas y dedicaros pues con tanta profesión, tanta vocación. Y gracias por darme la oportunidad de participar en este podcast. Me hace mucha ilusión. Gracias a las dos. Pues Gracias a ti por estamos estar aquí. encantadísimas, Arantxa. Sí, porque Igual. además es lo que decía Berta, esto es un tema que nos está llegando mucho. Muchas madrastras vienen a consultarnos porque suelen ser las primeras en detectar que algo está pasando en la familia, ¿no? Cuando comentábamos en un podcast anterior, abrimos boca de este tema y hablábamos de la interferencia parental y algunos de las cosas que veíamos en los niños, ¿no? Este fenómeno del libre pensador, el mensajero de mamá dice que, y cómo esto de alguna manera va minando el bienestar del menor y el bienestar de la familia realmente. Y claro,
tú ya llegas como un paso más allá. Nosotras nos llegan como las primeras fases de esta interferencia parental, pero realmente tú lo que trabajas es la terapia de revinculación. ¿Nos puedes explicar un poco qué es esto? Bueno, esta terapia llega sobre todo y fundamentalmente, cuando el vínculo entre progenitor, papá o mamá biológica, y sus hijos está muy debilitado, hasta el punto de que este papá o esta mamá ya no puede ver a sus hijos. El régimen de visitas está siendo muy difícil que se lleve a cabo. Pues este fin de semana no quieren ir contigo, este fin de semana hay un partido, lo vamos a posponer. Esos días se van negociando y nunca llegan. Entonces hay realmente una obstaculización por unos motivos, por otros, a veces directamente porque los hijos, eso dice el otro progenitor, no quieren verte. Ahí, en la no convivencia, cuando ya la convivencia garantiza la relación vincular, cuando ya no hay convivencia, el vínculo, ojos que no ven, corazón que no siente, funciona tal cual. Si no estás con tus hijos se distancian más y más emocionalmente de ti, con lo cual se desvinculan del progenitor. Es en ese momento cuando judicialmente, especialmente a través de una medida judicial, se propone la terapia revinculante, que consiste, el objetivo es revincular, ayudar a crear de nuevo, desde cero muchas veces, un vínculo entre esos hijos y el progenitor que se ha visto pues, perjudicado en todo este conflicto familiar y alejado de sus hijos o de sus hijas. En eso consiste la terapia. Tiene un objetivo muy claro, unir de nuevo un vínculo que se rompió, parento-filial. Hay muchos padres y madres que se preguntan si esto es posible, muchos padres y madres con los que hablamos que ya están en esta fase en la que les cuesta muchísimo que sus hijos accedan a verlos o bien que ven que sus hijos tienen ataques de pánico, ataques de ansiedad y otra sintomatología cada vez que tienen que ir a su casa y se plantean hasta qué punto vale la pena seguir insistiendo en verles o si al final es perjudicial para los niños y a veces no ven que haya salida. Em, ¿qué, qué les podríamos decir a estas familias que se encuentran en este punto límite? Mi mensaje, si quieren ser proactivas, si quieren luchar, es que la lucha debe ser judicial. Y ahí soy muy clara. Sé que la batalla judicial es una inversión en todos los sentidos, económica, de energía, de tiempo. Em, pero se necesita una autoridad por encima de los progenitores que obligue a la visita, que la visita ya es obligada, pero ahora, bueno, se está viendo interrumpida, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta de que en el 80, por no decir 90% de los casos, cuando hay una orden judicial donde el juez dice no hay ningún tipo de excusa, no voy a admitir ningún tipo de excusa, la visita se va a llevar a cabo y asegúrese de que este fin de semana los niños van con su padre o con su madre, esa visita, a pesar de ser difícil, se produce. Con lo cual, yo siempre recomiendo, si quieres insistir, si quieres luchar para restablecer un régimen convivencial con tus hijos, la vía es judicial, soy muy clara. Pero siempre respeto que haya padres y madres que quieran inhibirse, no quieran iniciar este proceso judicial eh, por diversas causas. La económica, Arantxa, no me lo puedo permitir. Yo ya estoy de abogados, ya no puedo seguir adelante, es una inversión que no me puedo permitir. O bien estoy muy desgastado como padre, como madre, prefiero que mis hijos me vengan a ver cuando quieran. O bien he tenido otros hijos con mi nueva pareja, he visto que ese núcleo nuevo familiar se ha visto muy estresado, muy desgastado por efecto de la negativa de los otros hijos, no quiero elegir, pero voy a elegir. Mis hijos, los mayores, que vengan cuando quieran y me voy a concentrar con los pequeños que no se verán contaminados, entre comillas, por tanta hostilidad por parte de mis hijos mayores. O sea, hay tantas razones por las cuales un padre o una madre se ve obligado, porque no es de gusto, a renunciar a luchar por la convivencia con sus hijos mayores y eso es muy respetable. Pero si quieren hacerlo, la vía es judicial. Forzar la visita ya lo habrán intentado todo, todo, con policía, sin policía, con testigo, grabando, sin grabar, montando un fin de semana espectacular. Nos iremos
a tal parque temático, te compraré tal, iremos al sitio que te gusta. Ya pueden montar, como yo digo, un Disneyland en su casa y no funciona. O si funciona es un ratito. Entonces, hay que insistir, ya lo habrás hecho. Si ves que ni funciona, la única manera de insistir es haciendo la ejecución de medidas o bien abriendo pues una modificación de medidas. Eso ya hay que estudiar en cada caso. Si no, claro que cuando quieran, que vengan, pero sabemos que en interferencias nunca quieren. Mm. Uno tiene la esperanza, ya vendrán, ya si este fin de semana no, no le quiero forzar, que venga el otro. La verdad es que nunca acaban viniendo. También hay que alertar, si lo dejas a su voluntad, la voluntad siempre será no, prepárate a ya no verlos. Y no únicamente que no se produzca la visita, sino que cuando quieras ir tú a verlos en alguna extraescolar, bueno, me voy a ir a fútbol o a básquet, al menos lo veo desde allí. Tampoco le va a gustar a tu hijo o a tu hija que estés en las gradas mirándole. O sea que al final el acceso al hijo ya no es únicamente en la visita, ya es en otros ámbitos, ¿no? Te prohíbo que vengas a los partidos, no quiero que me vengas a ver los partidos, no quiero que me vengas a ver en la hora del patio del colegio. O sea, cada vez se cierra más. Esto deben ser conscientes, ¿no? Que al final tal flexibilidad que venga cuando quiera cada vez se radicaliza más. Entonces, puedes seguir o insistir, pero entonces, como he dicho, en el ámbito judicial o bueno, mentalizarte y decidir y tomar decisiones como padre, como madre. Son situaciones muy duras, nadie las puede juzgar realmente. Claro, nosotras vemos los efectos que tienen en estos padres y en estas madres estas situaciones tan difíciles, ¿no? Nos llegan con mucho daño emocional, muy perdidos, con mucha necesidad, ¿no? De no sentirse porque se acaban creyendo que son ellos parte del problema, ¿Ya? son unos monstruos. Entonces, pero queríamos saber cuál es el impacto que tú ves que esto tiene en los niños, porque muchas veces pensamos que estamos haciendo lo mejor por los niños, ¿no? Y cuál es el impacto que tienen los menores y cómo llegan estos menores a tu consulta. Sí. Disasociados, o sea, se produce una disociación en el menor, hace un corte brusco, rápido en el vínculo, de manera que de sentir afecto positivo pasa bruscamente a sentir afecto negativo. Entonces dices, o sea, me ha cambiado el niño. Muchas veces lo habréis oído, que hablan así, es que ya no es el mismo, es que no lo puedo reconocer. De una manera brusca, el fin de semana anterior estábamos bien y al siguiente ya no quiere venir. ¿No? Es que, ¿qué ha pasado en esos 7 días, ¿no? Que no lo he visto o en esos 15 días que no lo he visto? Entonces son niños que se han visto obligados a cortar rápidamente cualquier afecto, y por tanto cualquier opción de experiencia con ese progenitor. Nos encontramos, por lo tanto, niños que hacen mutismo selectivo, dejan de hablar a ese progenitor aunque lo tengan al lado, de hablar y de hacer contacto visual. Eh, eh, Progresivamente hay un borrado de memoria, esa amnesia es irreversible. También me lo preguntan a veces, ¿no? Pero volverá a recuperar, bueno, no recuerda nada de su infancia, ¿volverá a recuperar? No, es uno de los efectos a largo plazo, ¿no? Borra cualquier recuerdo del afecto positivo que antes le tenía. Entonces, si ahora está en modo negativo, tiene que borrar todo el disco duro anterior para estar congruente al punto donde está ahora mentalmente ese niño, ¿no? Entonces todo lo positivo lo va a borrar y se borra realmente, es de muy difícil acceso. Eh, a veces con una actitud muy fría, fría, hostil, es decir, nada empática, inflexible, muy poco racional. A veces hay literatura que esta característica me acuerdo que el doctor Urra, por ejemplo, le llegó a llamar un carácter psicopático. Fíjate, ya, psicopático, Joder. porque de esa frialdad, de esa falta de empatía, esa hostilidad, ese ojalá te mueras. O bien niños que si no están en este punto de frialdad, están en el otro punto, que es el desequilibrio emocional, ¿no? El más neurótico, que es el fóbico.
que es cuando ya hacen toda la sintomatología ansiosa, ¿no? Cuando ven el estímulo, que es el progenitor que no quieren ver, pues hacen todo un estallido de ansiedad, ¿m? Para evitar el contacto con él. ¿Eh? Lo que quieren es, bueno, es una conducta evitativa de tener ningún tipo de contacto, haciéndolo no a través de una actitud fría, sino de una actitud o de una conducta ansiosa. Básicamente sería esto lo que nos encontramos. Irreversible, como os decía, el borrado de memoria. Algunos hijos mayores, algunos hijos que fueron manipulados mayores, que están revisando lo que les pasó, lamentan no poder recuperar esa memoria, suerte que tienen, pues bueno, fotos, vídeos, ¿no? Pero no se acuerdan, miran fotos y dicen, no me acuerdo de nada, y no era tan pequeño, tenía 8 años, tenía 10 años, pero no me puedo acordar. Eso no se puede recuperar, pero bueno, desde luego trabajar, que no haya ese cambio permanente en su personalidad, porque así se quedan. O sea, no están así solo con ese progenitor. Eso va a marcar un giro en su carácter y en su personalidad que les va a afectar a otras relaciones con otras personas. El entorno escolar, profesores, y relaciones en el futuro, ¿no? Eso sí que se puede trabajar más en la terapia, y desde luego recuperar una empatía y una apertura afectuosa hacia su progenitor. Hay otro autor que es muy directo hablando de este fenómeno. Dice que el niño se autolesiona porque se niega una parte de sí mismo. Mira, se pone todavía la piel de Sí, a gallina. mí también me pasa igual. Se lesiona a sí mismo porque niega una parte de sí mismo que es la parte de un progenitor. Es como si negara todo ese ADN, toda esa genética. El punto culminante es cuando dicen que ya se cambian de nombre, si comparten el nombre, o se cambian el apellido. Ya es el borrado, no quiero esa persona en mi vida, en mi biografía. Es una autólisis. Entonces, claro, eso tiene evidentemente, por eso decía que es un niño disasociado, hace un corte en sí mismo, eh, nada natural, que por supuesto, pues como os decía, tiene afectaciones en la formación de su personalidad que le va a afectar desde luego en su autoestima, en su sentido de identidad, porque permuta, cambia su sentido de identidad y en las relaciones en el futuro. Desgraciadamente, por eso, bueno, siempre se ha luchado que sea reconocido como un trastorno, como una enfermedad. Todavía no ha sido reconocido. Tengo que decir que en el 2019 hubo el simposio de la OMS, en el 2019, sabes que cada X años, pues la OMS tiene que hacer una revisión Ujú. de todo lo que es el, el CIE, los grandes manuales, ¿no? El CIE Mm, y el DSM. Pues en la revisión del 2019 hablaron mucho de este tema, fue un tema que se presentó. Y llegó a decir, y está ahí escrito, está todo, bueno, evidentemente se recogió todo, que aunque es un fenómeno que afecta a nivel relacional, relaciones con los padres, no hay que descartar que afectará a nivel conductual, cognitivo y emocional al menor, con lo cual habrá que valorar en el futuro la disociación que va a producir en el menor y la afectación a sus capacidades cognitivas, emocionales y conductuales. Con lo cual la OMS ya estaba abierta, se daba cuenta de que esto no es únicamente un problema de relaciones, sino que afecta a la salud del menor. Es que esto me salgo un poco del guión y de la siguiente pregunta, pero era un tema que también comentábamos Berta y yo en Petit Comité, que cómo es posible que con la apertura que está habiendo ahora con respecto a la protección a la infancia, todavía estemos en pañales, perdonadme la expresión, en cuanto a la gestión de este tipo de problemáticas, ¿no? Porque sabemos que muchas veces en los divorcios se triangulan a los menores para que tomen partido, ¿no? Y entonces se dan estos fenómenos de interferencia o de alienación parental, pero que cuesta todavía mucho que encontrarnos con profesionales que sepan atenderlos, ¿no? O con jueces que sepan proteger a estos menores de estas situaciones. ¿Cómo no va a ser una experiencia traumática que va a afectar a estos niños o a estos adolescentes en un futuro? Que todavía esto no se constituya o se tenga en cuenta. O sea, que todavía estemos en esa pelea de si se llama síndrome, si se llama... Es absurdo, ¿no, Arancha? Bueno, aquí tendríamos que hablar de otra interferencia, que es la política.
La interferencia de la interferencia. Hemos abierto el Desde melón. luego. Es la interferencia política y hablando del caso España, no podemos hablar del caso Europa, ni mucho menos, ni el caso internacional, es un caso España, porque afecta en concreto a las leyes españolas que han apostado por hacer una lectura y una interpretación de este fenómeno de una manera muy sesgada, uniéndolo únicamente por la violencia de género. Entonces, en el momento en que este tema se instrumentaliza, se usa para decir que es un instrumento más construido contra la mujer, ya se demoniza el fenómeno, se demoniza como un invento o un artefacto para dañar a las mujeres, a las madres. Claro, dices, bueno, pero es que también hay padres afectados. Pero en su momento, cuando se empezó a tratar ese tema en este país, se hablaba más de la violencia, la custodia sobre todo era materna y se hablaba más de la violencia contra la mujer. Y así ha quedado. Ha quedado ya muy estigmatizado que todo lo que tiene que ver con interferencias parentales tiene que ver con historias familiares relacionadas con la violencia de género contra la mujer. Con lo cual se demoniza el fenómeno de la interferencia parental. No existe tal cosa si una padre, no, madre, no permite o bien obstaculiza que sus hijos tengan contacto con el otro progenitor, es porque hay malos tratos. Entonces, esa mamá está protegiendo a sus hijos como se está protegiendo a ella misma de ser víctima de una pareja violenta. La lectura se simplifica mucho así. ¿Casos así habrán? Seguro, Por seguro. supuesto. Sí. Pero todos, 100%, es sospechoso también, 100% que siempre sean así, ¿no? El problema está que no se quiere abrir la horquilla. Yo no estoy negando que no hayan casos de violencia de género. ¿Cómo lo voy a negar? Pero no todos se pueden explicar por aquí. Es más, el peligro es que si todo se explica por aquí, al final estamos haciendo un abuso de la explicación del maltrato contra la mujer, que va a ser perjudicial al final para las propias mujeres, ¿no? Entonces, no querer valorar o estudiar este tipo de casos haciendo otros tipos de diagnóstico, este es el gran error, a mi entender, por parte de políticas tan cerradas en España. Y bueno, la ley de protección a la infancia, si no es del año pasado, si no es del 25, es del 24. Y es reciente. Es reciente, prohíbe utilizar conceptos, bueno, desde luego alienación parental ni mencionarla, Mm, síndrome o sin síndrome, da igual, mm. alienación parental ni mencionarla, y ninguna otra forma o sinónimo, interferencia parental, mediatización, no se puede hacer mención de cualquier hipótesis de este tipo que pueda explicar el caso, ¿no? Con lo cual eso cierra puertas a cualquier tipo de valoración dentro de una sala, en Claro, donde si no tienes un término, no existe la casuística. existe. Exactamente. Entonces lo que hay es el borrado del borrado. Si la interferencia con Mm. borrar un progenitor es el borrado del borrado. Bueno, yo creo que aquí España va lenta. Hay propuestas muy interesantes, sobre todo lo que ha hecho, por ejemplo, Gran Bretaña, Italia, desde luego, Alemania. Tiene abierto unos recursos de ayuda muy interesantes. Bueno, vamos lentos, pero yo espero que no nos paremos, ¿no? Afortunadamente hay jueces que, bueno, siendo muy conscientes de las limitaciones que les han puesto a la hora de juzgar, eh, tienen experiencia, y ya ven, porque, bueno, hablas con ellos y te dicen, yo ya me he dado cuenta. Vale, o sea, no me dicen de qué se han dado cuenta, no le pueden poner Mm, palabras, pero ya me he dado cuenta. Pero claro, hay cosas que son flagrantes, son mm. sin filtro, son descaradamente clarísimas dentro de una sala, ¿no? Y entonces, bueno, aportan los recursos de ayuda, uno de los cuales es, por ejemplo, la terapia revinculante. La Mm, terapia revinculante no lo he comentado antes, pero es muy difícil llevarla a cabo voluntariamente. El Nos alienador lo claro. figurábamos. no va a ir voluntariamente, entonces, claro, siempre se lleva a cabo pues, por orden judicial. Mm. Bueno, afortunadamente, pues hay jueces que la proponen. Pero sí, Bueno, sí, es un sí. tema tabú en España, Desde, desgraciadamente. desde luego, desde luego. ¿Cuánto nos ha costado encontrar a alguien que accediera a hablar públicamente poniendo su cara
sobre esta cuestión. Arancha, no sabes la de tiempo que llevamos buscando antes de haberte conocido a ti, porque es increíble lo que nos hemos encontrado. Sí. Claro, si no Que, existe, es muy difícil dar formación. claro. Claro, Entonces, claro, esas terapias son muy concretas, muy específicas. Psicólogos y psicólogas o profesionales sanitarios tendrán la intención de ayudar, pero les faltan los recursos. Y a veces me he encontrado con profesionales que con muy buena voluntad han intentado ayudar a la familia, pero no habiendo enfocado la terapia como la tenían que enfocar, pues han hecho más mal que bien. ¿No? Sin pretenderlo. Mm, Entonces, pero claro, si no existe, no se puede dar formación, se genera el miedo, no puedes hablar, no puedes comentar, no se te van a mm, tal. Y bueno, trabajar con yo miedo. comento algo aquí en confianza, porque nosotras empezamos a hablar de este tema, Berta, porque tenemos casos cercanos y porque yo he sufrido alienación parental por parte de mi madre. Entonces, claro, cuando te toca tan de cerca, o sea, yo Sí. recuerdo cuando yo vi que en Estados Unidos esto se estaba estudiando, a mí Mm, me explotó la cabeza, porque yo empecé a poder poner palabras a lo que yo había vivido de pequeña. mm. Entonces, para mí fue una necesidad que yo decía, Berta, necesito a que hablemos de esto en nuestro proyecto porque existe, ¿no? Y luego, ya te digo que te vas dando cuenta de que tienes más experiencias cercanas, ¿no? Y es algo que te está tocando, no es una cosa tan extraña. sí, a mí me gustaría mucho, Arancha, porque precisamente no hay información tampoco para las familias que a lo mejor no han llegado a este punto tan extremo, pero que están anticipando, están viendo lo que está pasando. Me gustaría preguntarte qué puede hacer una familia que ve que el vínculo se está dañando, está viendo que hay esa interferencia, pero que todavía tiene visitas, todavía tiene momentos con los niños. Algo que nos dicen muy frecuentemente es, bueno, vienen, los primeros 2 días son horribles, pero hay momentos en los que el niño se relaja, por ejemplo, hay momentos en los que conectamos, aunque de repente llama el otro progenitor y el niño vuelve a levantar los muros, pero sí hay momentos. En estos casos, ¿qué herramientas o qué perspectivas les podemos ofrecer a estas familias? ¿Hay algo que esté en su mano, algo que pueden hacer para atenuar los efectos de este proceso? Mira, ya que estamos entre madrastras, primero el consejo a las madrastras. Genial. Es el eslabón más débil en todo esto. En un caso, si entran a formar parte de un grupo familiar donde hay interferencias parentales o alienación parental o conflicto de lealtades, todos son sinónimos, ¿eh? Mm. Podríamos hablar de violencia vicaria, pero ahí sí que es un término que hay que poner muy en itálica y con comillas, ¿no? Pero bueno, si se quiere usar como sinónimo, no le vamos a poner trabas ahora a las palabras. Em, que no se involucre mucho, porque como habéis dicho muy bien, ya os habéis dado cuenta, es el espectador de fuera, la madrastra, y es la primera que se da cuenta de cosas. El padre, con su ánimo de que funcione, va a decir que sí a todo. Y no va a ver con claridad cosas que desde fuera dices, esto no es normal. Entonces la madrastra se da cuenta antes. Pero no has visto que te ha puesto mala cara y que te ha contestado, da igual, da igual, da igual, ¿eh? Entonces da igual, Mm, venga, ¿eh? Entonces intenta normalizar cosas que al final no se pueden normalizar o no son normales. Pero yo le diría a la madrastra, cuidado, no seas María Antonieta en el caso, no vayas con la espada de la justicia y por amor, que evidentemente lo vas a hacer por amor a tu pareja, te involucres de una manera que te va a salpicar. Porque entonces este papá va a tener dos problemas, el problema con sus hijos y el problema de la relación contigo. Entonces, al menos salvemos la relación contigo, que es su oasis mágico, y ya lidiará el problema que tenga que lidiar con su ex y con los hijos, ¿no? Con el apoyo de tu amor, pero no con tu involucración directa, ¿no? Porque te vas a ver quemada y entonces lo último que quiere es que también se queme su nueva relación. Entonces, yo siempre digo prudencia. Hay como una escala de sucesos, ¿no? Como la madrastra se da cuenta de que hay una serie de situaciones, por ejemplo, lo de las malas caras que has comentado, o un padre excesivamente permisivo a cualquier cambio de convenio, o un padre que no pone límites, ¿no? Una serie de dificultades en la gestión con el otro progenitor que tiene que ver también con los hijos. Luego, muchas veces llega también el quiero que vayan los niños al psicólogo y nosotras decimos mucho esto de, pero es que si la otra parte no colabora no va a funcionar el ir al psicólogo, ¿no? Porque al final una terapia necesita que los dos... Pero es como vamos viendo los escalones, ¿no? Hasta que llegamos al culmen del drama. Sí, sí, sí. mm, Eh, Sois consejeras y qué pareja no es consejera de su pareja, ¿no? Claro. Pero hasta el punto, si no lo haces me enfado, si no lo haces es que no lo ves, te dejas ganar por el niño, no, hasta el punto de que queme por dentro, no, porque entonces te quemas.
mm, Entonces, mira, si lo lleva al psicólogo, perfecto. Si vienen, perfecto. Y si no vienen, pues lo siento. Pero no, no hasta el punto de lucharlo por la pareja o más allá de lo que puede la pareja. Y si la pareja no puede, no juzgar. Dices, pero es que no te tienes que dejar hacer esto. Y entonces hay una rabia interna, ¿no? No, no acumular esa rabia. Es espectadora desde fuera. Enviar el mm, globo sonda, que es, yo te dejo aquí un consejito y haces lo que quieras con el consejo. Es difícil, pero es lo mm. mejor para preservar la relación. Y la relación es muy importante para la armonía en la casa. Ya no, no es un acto de egoísmo. Bueno, al menos que mi historia de amor se vea preservada. No, no, es que tu historia de amor hace que muchas cosas funcionen. Sobre más consejos que puedo dar, no negociar o negociar poco el convenio. Lo de, bueno, si el niño no viene bien o no quiere, muchos padres son tan consultivos, van con el Mm, niño a bañar. No quieres venir, no vengas, cariño. Vendrá menos, menos lo ves, menos vínculo. Entonces, aunque la visita tenga momentos difíciles, lo que garantiza que sigáis conectados es la convivencia. La convivencia no se puede negociar. Dos, tener en cuenta que cuanto más tiempo, más fácil. Por lo tanto, visitas cortas, las intersemanales sin pernocta, mm. donde haces de taxista, porque si tienes extraescolares, lo Ya. que haces es cogerlo, llevarlo aquí, llevarlo allá, tal. Esta visita aporta poco vínculo, solo aporta presencia, que lo sepas. Bueno, Mm, sabe, eres un padre presente que estás ahí, pero no suma vínculo, con lo cual si tienes la relación con tu hijo se ha visto muy dañada, puedes reducirla al fin de semana y renunciar a la intersemanal si no tiene pernocta. mm, Aquellas horas de coge que generan estrés sobre el estrés ya no son significativas. Concéntrate en días seguidos con pernocta. Cuantos más días seguidos con pernocta, mejor, porque así se puede producir lo que llamamos el efecto meseta. La recogida es muy difícil, hay una subida muy difícil, el niño viene cerrado, habla con monosílabos, te evita la mirada, hace mutismo selectivo y cuando ya entra en la rutina de la casa, en las cenas, en los hábitos, en dormir al día siguiente, ya se relaja, si no hay la llamada de mamá o de papá, del otro papá, mm, pero se relaja, con lo cual ya entráis en una zona estable. Claro, esto es muy difícil hacerlo en 2 días, Ujú. porque cuando ya está bien ya es hora de irse. mm, Entonces, por eso nos interesa que 3 días, 4 días mejor que 3, y 3 desde luego mejor que 2. Y una semana ya ni te cuento, evidentemente. mm, Entonces, de una semana, 5 días, el primero horrible y el último también. Bueno, pues te quedan ahí 3 que tienes calidad de vida. Y el primero, ya sabes lo que te toca, respirar 20 veces, ¿eh? Y dejar que mm, el niño se afloje solo, se aflojan solos. Y la bajada, que es la vuelta, que el hijo ya está anticipando que va a volver a la otra casa y ya está revisando internamente conversaciones que va a tener con su otro progenitor, pues ya está raro. Entonces, tener en cuenta esto, que por este efecto, cuantos más días pases, mejor. Mejor que horas sueltas. Por eso la mm, intersemana son horas sueltas, que mm, apenas vais ni a merendar juntos. Y luego lo vas a devolver a la otra casa, hay que valorarla mucho si es una interferencia por estrés, y por tanto mejor retirarla o realmente vale la pena conservarla. Desde luego, el fin de semana no se puede tocar las estancias largas, que son las vacaciones de Navidad, sobre todo esa semana entera, y las estivales no se pueden tocar, son innegociables. Tenemos comprobado que se cortan relaciones más fácilmente en estas épocas. O sea, si el niño no va en Navidades, muy mal, mm, malo, pinta mal, porque ya en los siguientes fines de semana, con más probabilidad, no va a ir. mm, Ya no te digo si no va en verano contigo. Entonces, ¿cómo lo vas a reenganchar de nuevo cuando empiece el colegio en septiembre? Entonces, ya, eso es realmente innegociable. mm. Em, Otras cosas que nos preguntan muy a menudo por si les puedes dar alguna ayuda es, por ejemplo, cuando los niños aún no han cerrado y dicen cosas como, mamá dice que no le pasas la pensión, claro, porque como tú no me cuidas bien, niños, por ejemplo, que tienen una enfermedad, claro, porque tú no sabes cuidar mi enfermedad y mamá, digo mamá, puede decir papá, que quede claro para quien nos está oyendo, la interferencia la puede ejercer un que hombre o una mujer, ¿vale? Nosotras como somos madrastras, en general nos encontramos con madres. Ujú. Em, cuando, o
por ejemplo, niños que vienen, ¿no? Y decían, no, es que yo he decidido que lo mejor para mí es no venir y estar más en la otra casa porque así mi malestar se va a reducir. O sea, traen mensajes que puedes ver claramente que te chirrían porque no parecen que se le pueda ocurrir a un niño de su edad. Eh, ¿qué haces con esto, no? Porque hay personas que, claro, entras en ebullición ya con todo el estrés que llevas, es un enfado con el niño, pero ¿qué haces? ¿Qué puedes hacer para ayudar o para que esa situación se suavice? Casi todos los mensajes, sobre todo los que ponen en duda la capacidad del papá, no me sabes cuidar, tanto como mamá, no Mm, sabes de mi enfermedad, tanto como mamá, no estuviste allí, tanto como tal. eh, el mensaje implícito es cuestionar a papá, cuestionar el amor de papá o la presencia de papá. Muchos padres llegan hasta a aportar pruebas. Mira, yo estuve en el hospital, ¿lo ves? Sí, mm, porque hay una foto, menos mal que hay una foto. No es un juicio, nunca deben actuar como si fuera un juicio. Y que donde tienen que defenderse delante de un niño que te viene con esa frase, pero no deja ser pequeño. ¿Cómo le vas a dar a su mente enanita mm, toda una defensa de tus proezas como papá? No vale la pena. Es mejor contestar desmontando la tesis principal, que es, papá te quiere, pero yo te quiero mucho y si lo que tenga que aprender lo aprenderé y lo estoy aprendiendo. Es decir, no es darle la razón, sino es decirle, si realmente piensas que no te cuido, tú no te preocupes, te quiero tanto que yo aprendo rápido. O sea, te quiero y estoy ahí por ti. ¿Eh? Es presencia basado en mi amor es tan grande que yo aprenderé lo que tenga que aprender. ¿Mm? Más que rebatir que sí que sé, que sí que conozco, que sí. Al final es el mensaje emocional. Debemos recordar que la manipulación infantil como cualquier tipo de manipulación, ¿eh? Una secta funciona igual, ¿eh? Ujú. Lava el cerebro por emociones, nunca racionalmente. Lo que conmueve a la mente a la que se llega siempre son mensajes emocionales, grandes experiencias emocionales, cuestionar emociones, nunca a nivel racional. Me encanta esto que has dicho porque esto lo estudié hace un montón de años que realmente las interferencias parentales funcionan como las sectas. Lo había olvidado, pero es que es brutal y que el tratamiento se hace como cuando sacas a una persona, a un ser querido de una secta. Es que es brutal. Hay que ir a los mensajes emocionales. Entonces, más que presentarle datos analíticos, pruebas objetivas, que lo va a ver y va a decir, ya, bueno, sí, a mí puedes presentar lo que quieras, que yo sé lo que sé. O sea, se ancla en su experiencia emocional Mm, falsa, falsa si se la han inculcado, claro, si se la han insertado, mejor dicho. claro, porque la imposición esta de recuerdos es un hecho. Claro, sí, 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 las memorias falsas, bueno. Pero mm, ahí está y la siente la memoria. Entonces tú ya le puedes venir con datos que dices, pues te lo estoy enseñando. Y no hacen caso. ¿Por qué? Porque la experiencia emocional es otra, ¿no? Entonces, hay que ir siempre a la emoción, a desmontar la tesis emocional. Ya, pero yo te quiero si tengo que aprender de cero. ¿Cómo cuidarte? No te preocupes, que estoy en ello. Tú no sufras. mm, Más que anclarse en el pasado. Yo en el pasado hice anclarse en el presente, ahora estamos tú y yo te quiero muchísimo, por eso estoy contigo y aprenderé lo que tenga que aprender. Si no lo sé y no lo conozco, tú no te preocupes, que mi amor hará mm, que sepa cuidarte. Em, y en cuanto a negociar, o más que negociar, recordar cosas que estás haciendo, sí, pues no pagas tal, mamá dice que no mm, pagas cual. Todos estos temas ya los estamos tratando tu madre y yo. ¿Mm? Entonces entiendo tu preocupación, pero te puedes despreocupar porque ya los tengo en cuenta, ya los estoy tratando con la persona que los tengo que tratar. Es decir, recoger, más que sí, decir, tú no entres ahí, ya mm, no. Pues es que ya sí, entonces, no entres ahí. mm, Entonces, la manera de invitarle suavemente a gracias, te puedes apartar, es gracias por recordarlo, entiendo que estés preocupado, pero ahora ya nos estamos ocupando. Soy plenamente consciente de estos temas. No hace falta que le digas, sí que le pago, no le pago, pero la casa es mía, te voy a enseñar la escritura. Es que mm, llegar a enseñar la escritura, sí, no más recibos. No hace falta entrar de esa manera. Solo se regenera, se lo usa él de juez. Mira, una persona de mm, 10 años no puede hacer de juez. No tiene capacidad. Tiene capacidad, pues por mucho que le enseñes papeles, ¿no? mm, Entiendo que estés preocupado, validar. Entiendo que estés mm, preocupado, quieres cuidar a tus padres, lo entiendo perfectamente, pero tú no te preocupes y soy plenamente consciente de estos temas, se le valida y ya los estoy tratando
con quién los tengo que tratar. Ahí es donde Ujú, le claro. apartas suavemente. Y cosas concretas de mamá. Dijo, mamá dice que cuando yo era pequeño no me querías tener, que cuando yo era bebé no me cogiste bien y hiciste que me Mm. cayera, o sea, cosas desastre, Sí, mamá dice que nos has abandonado, es un Un abandonado. clásico. Sí. clásico. Exactamente. Mm, A partir ya de los 8 o 9 años, que sabéis que es cuando ya se sale de la infancia, sí. no hay tanto pensamiento mágico, ya se le puede invitar al hijo a que mire y escuche por sí mismo, que no le cuenten, que lo vea él, o que lo escuche él. Se suele aconsejar, solemos aconsejar a los hijos ya a partir de estas edades. A edades anteriores es confía, yo te quiero muchísimo y es lo Mm, que tienes que confiar. No se le puede decir más a un niño más pequeño, pero ya cuando son más mayores es, mira, quizás te dirán muchas cosas de mí. Te dirán cosas que tú no has podido ver ni escuchar porque eres pequeño. Yo ahora te recomiendo que ya eres más mayor, así se le valida y se mm, le da entidad, ya eres mayor, que ahora tú pienses por lo que tú ves y por lo que tú escuchas directamente de mí. Si soy mal padre, que sea por lo que tú hayas visto yo que he hecho mal ahora. ¿Mm? Ya cuando somos más mayores podemos ser incluso un poco científicos, ¿eh? Ver las cosas por nosotros mismos, no porque nos las expliquen otras personas. Entonces, si mamá te ha dicho eso, yo no voy a decir si mamá se equivoca o no. Yo prefiero decirte a ti, míralo por tú mismo, mírame, escúchame, fíjate en mí y ten tú tu propia visión, aunque no siempre sea igual a la de mamá. Tú puedes tener tu visión y mamá puede tener otra. A ti mm, te puede gustar una película y a un amiguito no. A ti te puede gustar un cantante y a otro amiguito o a tu hermano puede no poner estas comparativas, mm, empujándole suavemente a que tenga una desincronía de la mente de mamá. Es decir, tú puedes tener una mente, mamá puede tener ya, otra. que tenga su criterio propio, ¿no? Que pueda fiarse de su experiencia. Y se Ujú, puede, ¿eh? Y ujú, se puede ir poco a poco, a partir de entre los 8 y 10 años, se puede ir proponiendo que tenga su propio criterio. Que eso no significa que pueda decidir, que esta es otra, la pregunta que decías. Yo he decidido no venir. Es ya, cariño, pero esas cosas no las decidimos nosotros, las lo deciden leyes, ¿eh? Yo no puedo decidir aparcar aquí delante de aparcar, ¿no? Poner ejemplos como muy básicos. mm, Entonces, sé que hay cosas que te apetecen y cosas que no. Yo sé que a veces siempre te apetece venir aquí, valídale, ¿m? Pero debes venir, porque mm, mamá y papá tenemos unas obligaciones como padres. Tú también mm, tienes unas obligaciones como hijos, que es cierto, la ley obliga a los niños a, y ellos tienen que obedecer en ese sentido, y mm, los padres también. Con lo cual, al final es que eso es un valor a inculcar, ¿eh? Tenemos todos responsabilidades y obligaciones que cumplir. Entonces, aunque no te guste venir aquí, si no te gusta ya lo arreglaremos tú y yo, pero debes venir. No es algo mm, que puedas decidir tú, ni puedo decidir mamá, ni puedo decidir yo. mm, Muy bueno. sí. Arancha, para aquellas familias enlazadas que están en un punto en el que no ven la luz al final del túnel, nos gustaría un poco a modo de cierre en positivo. ¿Podrías compartirnos algún caso de éxito, por favor? Muy brevemente, dos tipos de éxito. El hijo manipulado que de mayor se da cuenta y regresa y busca a aquel progenitor que hacía 10 años con el que no hablaba. Estos regresos se dan y existen, sí. Se perdió lo del medio, es cierto. La infancia se perdió, pero luego te encuentras con un hijo adulto, reflexivo, con pensamiento crítico, que le han pasado cosas, que a lo mejor es padre o es madre, y busca de nuevo al progenitor que rechazó. Esto sucede, es milagro, ¿no? No milagro es uno puntual. La excepción es el milagro. No, sucede y sucede mucho. Pero claro, en edades avanzadas, pero sucede. Si lo que no funcione ahora, hay una alta probabilidad de que funcione, y hayan reencuentros. Si no ahora, hayan reencuentros, pero claro, en el futuro, a largo plazo. Pero yo lo valoro como un éxito también. Todo reencuentro entre padre Mm, e hijo o madre e hija es un éxito. mm, Para casos que estén sucediendo ahora, bueno, las terapias, las medidas, si son medidas como la coordinación parental, que funciona y funciona muy bien, las terapias de familia, se llamen revinculantes o no, pero bueno, al menos una terapia de familia donde se aborde el grupo en conjunto, funcionan.
Ayudan muchísimo y ayudan a mejorar la calidad relacional en casa. Medidas como a veces tener diferentes convenios para los hijos. El mayor viene solo los fines de semana, pero con el pequeño tengo la custodia compartida. Mm. Los dos hijos separados, pero funciona así, no hay que tener miedo a eso. De veces es lo mejor, ¿eh? El pequeño se ve liberado de la presión del mayor y el mayor se ve liberado de la presión de ir cada semana. Los dos ganan, funciona también. Y la terapia revinculante no se da tanto, porque como es vía judicial, pues no sé, judicialmente no se da tanto el fallo, pero cuando se producen y se dan las condiciones, también ayuda y se producen pues retornos muy bonitos. Recuerdo el caso de una niña, 16 años, que decía, uff, qué mayor ya con 16 17 años, pero el juez dijo, no, no, no. Terapia revinculante para el grupo. Y era una hija única y los dos padres. Padre e hija no vivían, no se veían desde hacía 3 años. A partir de los 12, los famosos 12, que ya pueden ser explorados judicialmente, y dice, ya no quiero ir con mi padre. Pues sí, pues mira, de los 12 a los 16 dejó de verle. Y el reencuentro que hubo, no la primera sesión, pero a partir de la cuarta, quinta, cómo cambió el discurso de la niña con el padre, fue espectacular. Fue espectacular, hasta el punto de que esta niña de 16 años, que ya es una niña, pudo conocer a su hermana pequeña. Pues claro, el padre tuvo otro bebé y no la llegó a conocer, tuvo otra niña y bueno, al poco tiempo se puso en contacto conmigo ya esta niña y me dijo, he conocido a mi hermana, dice, ha sido lo más bonito. De la nada, pero porque venían de la nada, pero bueno, si se dan las condiciones, por ahí hay que ir a buscarlas. Desde luego, él ya se dará cuenta, dale tiempo, ya vendrá por sí mismo, ¿para qué os voy a engañar? No, en una interferencia parental, no funciona. Entonces hay que pensarlo mucho. ¿Lo lucho o apuesto por otros hijos que también me necesitan? Y no me desgasto tanto con los mayores. Son decisiones súper difíciles, ¿eh? Mm. Pero bueno, cada familia merece su respeto y no podemos juzgar. Pero Mm. sí, claro que existen reencuentros muy bonitos, con las medidas oportunas, siempre con las medidas, no porque sí, no porque Mm. hicieron el cambio, porque sí, siempre con medidas, eso es inevitable. Arantxa, muchísimas gracias. De verdad, estoy con la piel de gallina cada dos por tres escuchándote, Bueno, en parte por la claridad con la que hablas después de mucho tiempo en el que llevamos buscando pues esta claridad y no la hemos encontrado, por la calidez y la compasión con la que nos hablas de esta situación tan difícil, porque ayudas, estoy segura de que muchísimas familias van a agarrarse a estas guías, a estos hilos que les has soltado. Y creo que realmente estás abriendo un camino que, como decías, es absolutamente necesario y que aún está muy inicial. sí, 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 desgraciadamente. Mira, el Mm. primer libro, ya acabo, de Sí. Alianza Mental, que lo editó Almuzar aquí en España, de José Manuel Aguilar, Mm. salió en el 2006. Vamos para 10 años. ¿10 o 20? No sé matemáticas. 20, 20. 20 años. Y no hemos avanzado tanto. Mm. Hemos avanzado en tomar conciencia. Cuando José Manuel Aguilar sacó el libro, ¿esto qué es? ¿Esto alien a qué? Ahora ya sabemos todos, ya sabemos el tema, sabemos mucho de teoría, pero a nivel de tenerlo en cuenta y de ser proactivos judicialmente, sobre todo, bueno, todos son estamentos. La ciencia va más avanzada, luego tiene que caer a nivel social y luego tiene que bajar a nivel judicial. Y esta bajada de la Mm. ciencia para el pueblo, por así decirlo, pasa con todos los fenómenos, ¿eh? Con este igual, cuesta, pero 20 años, 20 años. Bueno, pues 20 más, los que hagan falta. Desde luego, aquí seguiremos hablando de esto y por lo menos creyéndolo nosotras, nombrándolo, ¿no? Sí, Dándole realidad, sí. que ya es muy importante. Sí, 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 realmente. Mira, mi libro Hijos Alienados sale ahora la segunda edición, se va ahora la semana que viene justamente en formato papel porque se agotó. El primer año salió en el 2021, se agotó ya y ahora hemos sacado, y vamos a salir en papel, si me permitís comentarlo. Sí, desde Claro, luego. claro.
Y ahí, bueno, estos tips que os he dado los explico un poco mejor sobre el día a día que hacer, ¿no? Y qué decir a Mm, un niño que ya, bueno, están habiendo problemas en la convivencia. Pero bueno, batallar para que te publiquen libros así. Yo estoy encantadísima con Almuzara y les doy las gracias, de las pocas editoriales que apuestan por temas tan sensibles y tan señalados. Yo me acuerdo que hablé con el editor y dije, pero ¿os van a dejar publicar este libro? Y el editor se increíble. ofendió. Oye, nosotros tenemos libertad de expresión, no faltaría que nos tuvieran que decir qué publicar y qué yo digo, pero es que es un tema tan complicado. No, no, no. Deja, en todo caso, hay que hablar en la Junta, pero por criterios internos de la editorial, no porque nos tengan que decir qué publicar y qué no. Pero fíjate con qué miedo vamos, ¿no? Pero bueno, súper agradecida de que apuesten por estos temas y aún hay Ujú, editoriales que se atrevan a darles visibilidad. ujú. Al final es que tenemos que ser nosotras las que alcemos la voz y empecemos a hablar de estos temas como hablamos de las madrastras, para Claro, que vaya igual. Mm, calando y esta bajada acabe de caer del todo este goteo. mm. Exactamente, es tan necesario, ¿eh? Quizás no tiene resultados a corto, pero a medio largo seguro. Seguro os encontráis una madrastra dentro de unos años que os dice, aquello que me dijiste, aquel día, eso me ha servido de mucho, eso me ha vuelto. Y dices, mira, Sí. pues quizás no lo entendiste en ese momento, pero más Mm, tarde te acordaste de esa conversación, ¿no? Entonces ese goteo ayuda mucho, realmente, mm. ¿no? No, admiro vuestro trabajo y vuestra visibilidad es fantástica, fantástica, muy necesaria. Muchísimas gracias, Arantxa. Ha Muchísimas sido un gracias, placer compartir este Arantxa. espacio contigo. Sí, Realmente, muchas gracias. agradecidísimas, de verdad. Pues un Seguiremos en abrazo. ello. Muchas Un gran gracias a abrazo. todos y a todas. Gracias, gracias.